Todos sabemos que la guitarra criolla es un instrumento fundamental dentro del tango. Desde su participación en aquellos primeros conjuntos de la Guardia Vieja, llevando adelante la sección rítmica, o como acompañante de los grandes cantores nacionales como Gardel, Corsini, Magaldi, Nelly Omar, e incluso más adelante, con el desarrollo solístico de la mano de grandes maestros como Roberto Grela o más adelante Juanjo Domínguez. Sin embargo, hay algunos nombres que permanecen aún desconocidos para el público general. Por eso, hoy vamos a hablar del gran maestro de la guitarra, Bartolomé Palermo. Vamos a hablar de sus discos de finales de los años 60, de comienzos de los años 70 y de este compilado extraordinario que ha armado la gente de EPSA Music en el marco de su colección Guitarras del Mundo. Bartolomé Palermo al frente de su Palermo Trío, con un disco que no puede faltar en ninguna discoteca de calidad. Vamos a hablar de este disco y vamos a escucharlo. Hola amigos y amigas del tango, bienvenidos y bienvenidas una vez más a los estilos fundamentales del tango. Soy Ignacio Barchowski y hoy nuevamente vamos a seguir armando la discoteca fundamental tanguera que todos deberíamos tener, con los discos más importantes de la historia del tango en el disco, pero también con un montón de perlas, de discos desconocidos para la gran mayoría del público y que estoy seguro ampliará el horizonte de escucha y va a sorprender a más de uno. Hay discos que no son tan famosos, que no son tan conocidos, pero que son realmente bellísimos y realmente también muy importantes. Antes de meternos con el disco de hoy, quiero contarles que se pueden bajar un PDF que preparé hablando sobre la orquesta típica, un poco los antecedentes de su historia, una descripción completa de su funcionamiento, los distintos elementos que conforman a la orquesta típica, las capas de información, en un PDF de descarga gratuita que, aunque breve, les aseguro, está lleno de buena información, está lleno de profundidad y estoy seguro que les va a ayudar a entender mejor de qué está hecho el tango y a transformar su escucha cada vez que escuchen una orquesta típica. Se meten aquí debajo del video, es un PDF de descarga gratuita, se meten, lo bajan, lo leen y después me cuentan qué les pareció. Estoy seguro que lo van a disfrutar y que les va a ayudar a escuchar mejor esta música que tanto nos gusta. Dicho esto, vamos a meternos con el disco de hoy. Hoy vamos a hablar del Palermo Trío, el trío que dirigió el gran Bartolomé Palermo. Una figura realmente trascendente dentro del mundo del tango y de la guitarra específicamente, no solamente por su forma de tocar, su forma de arreglar, su sonido, sino también por su gran labor docente. Hablar de Bartolomé Palermo es hablar de una de las figuras que más huella dejó dentro de las distintas generaciones de nuevos guitarristas que se fueron formando especialmente a partir de su trabajo como docente. Este trío, el Palermo Trío, que se forma a finales de los años 60, Palermo lo arma después de ya tener mucha experiencia como guitarrista acompañante, después de haber trabajado con los nombres más importantes de los cantores, hablamos, ¿no? Y cantantes del género. Incluso lo forma después de haber tenido una amistad con el gran Alfredo Gobi, con quien, al menos en contextos informales, llegó a tocar varias veces. Arma este trío y deja una serie de discos que realmente dejaron música muy hermosa y muy trascendental, aunque quizás el gran público aún hoy los desconozca. Hoy lo que vamos a escuchar es como un compendio de esos primeros discos del trío. Estamos hablando de estos tres discos, miren. Primero, Toquen Guitarras, del año 1968, editado por el sello Disco Mundo. Gran tapa, ¿no? Qué buena tapa, me encanta esta tapa del Palermo Trío, ahí se ve el obelisco de fondo, está hermoso. Un disco que trae muchas novedades, además de todo su sonido y esa forma de tocar con mucho ataque, siempre tocando con púa y con una adrenalina realmente inusual para la época. Decía, trae novedades porque en este disco
se incluyen, por ejemplo, varios temas que, que son novedades para el repertorio guitarrístico. ¿Sí? En este disco, por ejemplo, aparece varios temas de Alfredo Gobi, ¿sí? De su admirado y querido Alfredo Gobi. Por ejemplo, Orlando Goni, El Andariego, El Último Bohemio. ¿Sí? Novedades para el mundo guitarrístico que hasta entonces no se había ocupado ni un poco del repertorio de Gobi y se había ocupado poco, si se quiere, del repertorio orquestal en general. Esta idea de ampliar el repertorio, de ampliar los horizontes de la guitarra como instrumento solista, continúa en los otros discos. Por ejemplo, en este segundo, De Aquí y Ahora, del Palermo Trío, editado en este caso en el año 71 por el sello Qualiton, porque aquí en este disco, por ejemplo, se siguen abordando temas de Gobi como Redención, pero también aparece el tema Sensitivo, un tango de Máximo Mori y Mario De Marco, nunca antes tocado en guitarra. Aparece el tango Sentimiento Tanguero, de Lucio de Mare, como algo raro para la época, como una declaración de principios de Palermo diciendo, bueno, la guitarra, ahí se ve bien, la guitarra, digamos, en un contexto solista, en un conjunto, puede ocuparse del repertorio orquestal del tango también. No tiene que tocar siempre lo mismo. No tiene que tocar, digamos, ese horizonte común que está compuesto de una cantidad de temas, digamos, que fueron éxito en las manos de Roberto Grela, por ejemplo, sino que puede seguir ampliándose. Esta reedición de Guitarras del Mundo, que originalmente salió en un CD doble, y hoy afortunadamente está disponible en las plataformas digitales, se completa con varios de los temas de este tercer disco, ¿sí? El sello Cabal, Palermo Trío con Héctor Darío. Digo con varios de los temas y no con todos porque en la reedición se incluyen solo los instrumentales de este disco y no los temas cantados por Héctor Darío. Este es un material realmente lindísimo. La fuerza, la energía con la que tocan, la forma de articular, todo realmente de una manera muy, muy, muy original y muy intensa también hay que decirlo, ¿no? Yo creo que sobre todo en el primer disco toquen guitarras, yo escucho a veces eso y ahora lo vamos a comprobar cuando escuchemos la milonga Campo Afuera. Yo creo que si no fuera tango, esas guitarras del Palermo Trío terminarían destrozadas contra el piso, ¿no? Como si fuera rock. Afortunadamente, bueno, eso no se usa tanto en el tango y no se usa nada en el tango y esas guitarras sobrevivieron. Pero la energía con la que tocan, el vértigo con el que tocan, digamos, es muy contagioso y de alguna manera hace pensar, ¿no? En esos finales quizás rockeros, ¿no? Donde las guitarras terminan destrozadas contra el piso. Yo pienso que es un disco que les va a gustar mucho, como es un compilado casi completo de los 3 discos de esa época, son más de 30 temas, realmente llenos de belleza, llenos de música, llenos de roña tanguera, lleno de swing tanguero, e incluso yo creo que dentro de lo que es, digamos, el mundo del baile, más de una va a descubrir un material muy interesante para bailar, tanto en la milonga como para hacer coreografías. Un material que tiene que estar en cualquier discoteca fundamental, en cualquier discoteca tanguera de calidad. Espero que les haya gustado el video y antes de escuchar el tema Campo Afuera, les recuerdo que se pueden bajar el PDF de descarga gratuita a propósito de la orquesta típica, que como les decía, estoy seguro les va a ayudar a escuchar más y a disfrutar más de cualquier orquesta que escuchen de aquí en adelante. Los dejo entonces y nos reencontraremos en el próximo video de los estilos fundamentales del tango. Ahora nos vamos escuchando Campo Afuera por el Palermo Trío. Les dejo abajo el link para que escuchen el disco completo. Nos reencontramos pronto, decía. Un fuerte abrazo para todos y para todas.